El siguiente video tutorial tiene como objetivo la explicación en detalle de cómo nosotros como usuarios del programa Excel debemos de digitar información. Vamos a empezar explicando la digitación de textos. Voy a seleccionar la celda A1 y vamos a digitar información, por ejemplo, nombres. Es recomendable que se digite la información de tipo texto o literales en minúsculas para una corrección ortográfica, para después, posteriormente, se pueda utilizar ya esta información de minúsculas a mayúsculas o tipo título. Esto es lo que vamos a explicar. Vamos a seleccionar esta celda A1 y digitamos nombres, por ejemplo, María, como habíamos mencionado hace un momento, en minúsculas. Sebastián, el nombre Raúl, Fátima, Inés y el nombre Rubén. Selecciono esta celda y acá digitamos ahora apellidos, por ejemplo el apellido Ramírez, el apellido Sánchez, otro apellido Ríos, por ejemplo. En el caso de este apellido Ríos voy a digitar a propósito doble S. El apellido Fernández, por ejemplo, lo digito así. A propósito voy a digitar faltando una letra. Otro apellido más, por ejemplo Álvarez. Aquí tenemos la duda si Álvarez se digitará con S o Z. Y el apellido Falcón. Y acá podríamos digitar ya palabras, por ejemplo informática, la palabra café, por ejemplo. Ahora acá hay un detalle curioso. Yo he digitado café y automáticamente se le ha asignado la tilde. Ese detalle también lo vamos a comprobar de acá a un momento. Lo vamos a explicar por qué sucede que cuando digito este texto café, automáticamente se le asigna la tilde. Digitamos otro texto, por ejemplo párrafo. Acá digito el nombre de una empresa, por ejemplo distribuidora. Acá un apellido, Berríos, sociedad anónima, por ejemplo, su registro comercial. Acá digitamos importadora. Y acá un nombre, vamos a colocar Distralsa, por ejemplo, nombre de una supuesta empresa. Usted podrá comprobar que importador está mal digitado. Y vamos a terminar esta columna digitando, en este caso, otra palabra. El texto computación. Bien, hemos digitado tres columnas, de las cuales algunas tienen errores ortográficos. Otras tienen errores básicamente que están mal digitados. Bien, para su corrección nosotros debemos de escoger el menú revisar ortografía o pulsar la tecla F7. Aquí tenemos una ventana de diálogo donde podemos hacer correcciones. Por ejemplo, el nombre Sebastián, vamos a escoger cambiar. Aquí tenemos el apellido Sánchez, también escogemos cambiar. Vamos a escoger ahora de estas alternativas, el nombre Raúl es correcto, vamos a cambiarlo también. Acá nos indica el apellido Ríos, voy a escoger también la opción cambiar. O en todo caso, si es que hubiera este texto digitado en varias celdas,
nos convendría escoger cambiar todas. Bien, hasta acá voy a cerrar un momento. Voy a aceptarlo. Estoy seleccionando una celda y ese es el motivo por qué en la celda que se ha seleccionado empieza la corrección ortográfica, pulsando el botón ortografía o en todo caso pulsando la tecla de función F7. ¿Qué pasaría si yo selecciono una celda vacía y escojo la opción ortografía? Tenemos este mensaje que indica ¿desea continuar revisando desde el comienzo de la hoja? Pulsamos que sí para que se active nuestro asistente ortográfico. Bien, acá tenemos un nombre, María. Voy a escoger cambiar. Ramírez, también escojo cambiar. Y acá informática, también nos da la tilde, cambiar. Entonces estamos comprobando que la revisión ortográfica se está haciendo por fila, no por columnas. Estamos ahora en la tercera fila, tenemos acá un error. Falta asignarle su tilde a la palabra párrafo, vamos a escoger cambiar. Acá tenemos el inconveniente que hace un momento se mencionó. Fernández, falta la letra E, pero el programa lo asume como Fernanda o Fernando. Bueno, voy a escoger Fernández porque el objetivo era digitar este apellido. Vamos a escoger cambiar. Inés Álvarez. En este caso la sugerencia es que esté en mayúsculas y que es en Z. O sea, básicamente acá no había un error. La palabra importadora, falta una letra, acá lo está corrigiendo. En el caso de Distralsa, como es nombre de una empresa, nos da otras sugerencias. Voy a escoger en este caso omitir. Rubén está correcto, vamos a cambiar. Falcón también y la palabra computación. Bien, vamos a aceptarlo. Hemos terminado la corrección ortográfica. Tenga presente que en algunos casos hemos escogido cambiar, en otros omitir, porque era necesario simplemente confirmar el texto que está digitado, como fue el apellido Álvarez o fue el texto del nombre Distralsa, nombre de una empresa. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es explicar ahora la asignación de cómo podríamos los nombres, por ejemplo, pasarlos a mayúsculas. Hemos hecho la corrección ortográfica en el aspecto de tildes. Para que esta información esté en minúsculas o mayúsculas o tipo título, tenemos que utilizar funciones. Vamos a empezar convirtiéndolo a mayúsculas. Hay una función de texto que tiene este nombre, se llama mayús. Al escoger mayús, selecciono esta celda. Al pulsar enter ya tendríamos la conversión de esta información de tipo literal, en este caso los nombres, a mayúsculas. Al hacer un arrastre de mouse, estamos comprobando que toda esta columna E tiene un contenido cuyo origen es la columna A en mayúsculas. En la columna F podríamos hacer el mismo procedimiento, pero en este caso vamos a utilizar la función non propio. Non propio de esta celda. Al pulsar enter podríamos hacer nuestro arrastre de mouse y ya tendríamos otra respuesta. Non propio lo que origina es que los primeros caracteres, es decir, el primer carácter específicamente, se convierta a mayúsculas. A esta información se le conoce también como título. Entonces estamos haciendo la conversión de minúsculas a título. Y ahora en la columna G voy a hacer lo contrario. Igual, minús. Selecciono esta celda. Al pulsar enter ya tendríamos entonces esta respuesta. Al hacer un arrastre de mouse, toda esta información está en minúsculas.
Ahora nuestro objetivo es que esta información, que es por lo pronto lecturas, estamos leyendo la información de la celda A1 en mayúsculas, en título y en minúsculas propiamente, y hemos hecho las copias respectivas para completar este rango. Si yo por ejemplo selecciono la celda A1 y digito otro nombre, un texto ya sea bien digitado o mal digitado, automáticamente esta información se convierte a mayúsculas, a título o minúsculas propiamente. Voy a digitar por ejemplo el nombre Verónica, pero en este caso voy a digitar ya con su tilde respectiva. Al pulsar Enter, esta información en la columna E, F y G lo podemos comprobar. Tenemos entonces información en mayúsculas, título y minúsculas propiamente. Lo que podríamos hacer para que esta información no se actualice, porque tenga presente que antes, acá retrocedo, estaba María, estoy reemplazando el nombre María por Verónica y eso también origina que esto cambie. Bien, si quisiéramos que esta columna sea reemplazada, entonces lo correcto sería que esta información lo pueda copiar hacia esta columna. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Si yo selecciono este rango, lo voy a mover hacia la columna A. Aquí indica que hay datos que quiere reemplazarlos, lo voy a aceptar, pero genera este problema. El mensaje ref significa una referencia no válida. Bien, la solución entonces sería, estoy retrocediendo, ¿cuál sería una solución hasta este inconveniente? La solución sería que esta información, ya sea mayúsculas, título o minúsculas propiamente, se convierta en un texto digitado. Tenemos, si bien es cierto, una respuesta de tipo texto, pero es básicamente una lectura. Aquí vuelvo a repetir, en vez de Sebastián voy a digitar el nombre, por ejemplo, Rodrigo. Si pulso Enter, toda esta información está en mayúsculas, título y minúsculas. La solución es entonces anular la fórmula. Así se le denomina a un procedimiento donde se va a anular el origen, ya sea de una lectura o de una fórmula o de una función. En este caso es una lectura. Selecciono las tres columnas, voy a escoger copiar, clic derecho, escojo la opción pegado especial y voy a escoger ahora valores. Al escoger aceptar, esta información ahora ya no está como lectura. Acá podemos comprobarlo. Si yo selecciono la celda E1, ahora dice Verónica, ya no dice igual mayús A1. Acá ya no dice nom propio A1 y acá tampoco indica minús A1. Quiere decir que tranquilamente esta información se podrá eliminar. Estoy borrando la columna A, selecciono este rango y ahora voy a trasladarlo, es decir, voy a mover esta información. Bien, entonces de esta forma es la que nosotros como usuarios, repetimos, como usuarios, debemos de revisar la información que se digita. Si bien es cierto, le damos importancia a los números, a las cantidades numéricas para acciones de cálculo, pero tenga presente que si la información está mal digitada, para procesos de filtrajes, para procesos de impresiones, trabajos de presentación en sí, tendríamos un referente no válido, porque la información, repetimos, debe ser corregida no solamente en el aspecto de fórmulas o cálculos, sino en el aspecto de la presentación. Bien, con esto recalco pues que estos textos no tienen nada que ver con fórmulas. Podríamos utilizar información para unir nombres, apellidos, que es lo que voy a indicarles ahora, pero en conclusión
nuestro objetivo es verificar los nombres que están digitados, o apellidos, o nombre de empresas. Bien, voy a borrar esta información y ahora voy a explicarles cómo nosotros podríamos convertir todo este rango a mayúsculas otra vez. En este caso voy a repetir el procedimiento. Digito simplemente la función mayús, selecciono esta celda B1 y al hacer la copia ya tendríamos una respuesta en mayúsculas. Nuestro procedimiento ahora es copiar, clic derecho, pegado especial y escoger valores. De esta forma entonces estamos anulando la dependencia de este rango. Quiere decir que ahora tranquilamente lo puedo reemplazar. Selecciono este rango, me ubico acá en los bordes. Cuando vea este icono de la flecha es posible que ya pueda moverlo. Acá me pregunta que hay datos que quiere reemplazarlos, los acepto. Ya he reemplazado entonces los apellidos que estaban en minúsculas, que inicialmente estaban con errores ortográficos. Ya después lo hemos corregido utilizando el corrector ortográfico. Bien, nuestro objetivo ahora es que este nombre y este apellido se unifiquen. En esa columna D lo vamos a realizar este proceso. Vamos a empezar igual, selecciono esta celda y acá utilizamos un operador denominado ampersand. Este operador va a unir contenidos de celdas. Acá voy a seleccionar esta celda, es decir, voy a unir A1 y B1. Al pulsar Enter ya tendríamos una respuesta. Al hacer nuestro arrastre de mouse ya podemos comprobar que tenemos el nombre y apellido, pero nuestro inconveniente es que esta información, si bien es cierto, se está uniendo contenidos de la columna A1 o la celda específicamente A1 y B1, pero está junta esta información. Para los espacios vamos a asignarle la comilla, espacio en blanco, cierro comillas y otra vez voy a colocar el operador ampersand. Al pulsar Enter ya tendríamos nuestra respuesta. En este caso tenemos los nombres y apellidos. O podría ser en todo caso al revés. Podríamos tener apellidos y nombres. En este caso nuestra fórmula ya se invierte. En vez de A1 vamos a colocar B1. Y acá en vez de B1 vamos a colocar A1. Al pulsar Enter ya tendríamos ahora los apellidos y después los nombres. Ramírez Verónica, Sánchez Rodrigo, Ríos Raúl, Fernández Fátima, Álvarez Inés y Falcón Rubén. O viceversa, como estaba inicialmente. Bien, acá repetimos la acción de anular fórmula, porque tenga presente que si acá digitamos otros textos o simplemente eliminamos, como lo estoy haciendo ahora, ya no podemos visualizar el contenido del nombre, solamente el apellido. Voy a retroceder. Por eso es importante que esta acción se confirme. Si bien es cierto, ya se convirtió a mayúsculas, lo que vamos a hacer ahora es hacer un clic derecho y escoger copiar. Otra vez clic derecho en mouse y escogemos pegado especial y escogemos ahora la opción valores. Al aceptarlo, entonces todo este rango de la columna D está unificando contenidos de la columna A y columna B, es decir, apellidos y nombres o nombres y apellidos. Hace un momento se digitó, en todo caso lo repito, la palabra café y al pulsar Enter automáticamente seleccionó la tilde, o en todo caso podría digitar la palabra café y colocar un espacio vacío con la barra espaciadora y automáticamente tenemos esta respuesta. ¿Cómo nosotros en el programa Excel podríamos tener este tipo de asistencias? Vamos a explicarlo ahora. Para este procedimiento vamos al menú Archivo y escogemos Opciones. Archivo, Opciones. Vamos a escoger la opción Avanzadas.
y en avanzadas tenemos que buscar de todos sus contenidos. Aquí en avanzadas vamos a buscar, por ejemplo, acá hay una opción importante que es modificar listas, que es lo que voy a explicarle ya en detalle posteriormente. No lo encontramos en avanzadas. ¿Qué cosa estoy buscando? Estoy buscando una opción de autocorrección. Acá tenemos la opción, por ejemplo, edición. Tenemos copiar, cortar, copiar y pegar. Las acciones para imprimir, para mostrar datos. Y lo que hace un momento comentábamos, modificar listas personalizadas. Voy a cancelarlo. Bien, esta opción lo vamos a encontrar en general, en fórmulas. Voy a marcar ahora revisión. Aquí lo encontramos. Aquí está lo que hace un momento hacíamos referencia. Esta opción de autocorrección es muy útil porque nos permite, entonces tenga presente que voy a cancelarlo, que el procedimiento es archivo, opciones, revisión. Cuando escoja opciones de autocorrección tenemos esta ventana de diálogo, tenemos dos espacios, reemplazar con. Acá vamos a digitar en forma incorrecta y acá digitamos en forma correcta. Podemos digitar también abreviaturas, como es el caso de repente del nombre de una empresa. Hace un momento digitamos, voy a cancelar para que usted lo pueda comprobar, digitamos la palabra informática y digitamos la palabra computación. Cuando yo digite informática, por ejemplo, en minúsculas, claro está, si yo le asigno un espacio vacío o si yo le asigno la tecla Enter, automáticamente se le debe asignar la tilde. Claro, la corrección ortográfica nos puede ayudar. Podemos ir al menú revisar, ortografía, y acá tenemos el asistente para la asignación de esta tilde. Voy a escoger cambiar, pulsamos que sí, y voy a cerrar para ya no seguir revisando información. Entonces, estamos comprobando que informática se le ha asignado la tilde usando el corrector ortográfico. Lo correcto o lo ideal sería que esta palabra esté en la biblioteca del Excel, para que suceda lo mismo que es con este texto, café, que cuando le asigno un espacio en blanco o cuando pulse Enter, automáticamente se le asigna la tilde. Bien, entonces vamos a agregar la palabra informática y otro texto que vamos a agregar sería computación. Y después vamos a agregar el nombre de alguien o el nombre de una empresa inclusive. Y cómo esto se ejecuta. Archivo, vamos a escoger opciones. Dentro de opciones vamos a escoger la opción revisión, opciones de autocorrección y vamos a empezar digitando informática. Informática en forma incorrecta, como habíamos mencionado hace un momento. Y en este recuadro vamos a digitar informática ya con su tilde respectiva. Y escogemos agregar. Lo aceptamos. Opción de autocorrección y ahora vamos a hacer otro texto. También que hace un momento se revisó con la asistencia del corrector ortográfico. Escribimos el texto computación. Y acá confirmamos este texto, es decir, vuelvo a digitar computación, pero a diferencia del texto anterior le asigno la tilde. Entonces repetimos, nuestro objetivo es digitar un texto en forma incorrecta y acá digitar el mismo texto pero ya con la corrección apropiada. Vamos a escoger agregar, vamos a aceptarlo y acepto. Entonces hasta acá tenemos dos textos ya agregados. Vamos a comprobarlo. Digitamos entonces, en todo caso aquí computación. Bueno, en este caso en minúsculas. Voy a asignarle un espacio vacío con nuestra barra espaciadora
y comprobamos cómo automáticamente se le asigna la tilde. El mismo procedimiento vamos a hacerlo con la palabra informática. Si digito informática en forma correcta también, porque tenga presente que cuando pulsamos Enter o simplemente la barra espaciadora, nuestro objetivo es que esta palabra sea reconocida por su tilde. Si yo digito, por ejemplo, informática, voy a hacerlo con doble R, le asigno el espacio en blanco, pulso Enter, en todo caso no reconoce. ¿Por qué no reconoce? Porque nosotros hemos agregado informática, no hemos agregado infor con doble R, mática. Ese es el problema. En todo caso se puede corregir. Haciendo doble clic puedo borrar esta palabra, luego esta letra, perdón, de más. Se le asigna el espacio vacío o pulsamos Enter en todo caso y automáticamente se vuelve a corregir. Bien, otro detalle final sería, hace un momento mencionábamos cómo podríamos agregar de repente el nombre de una persona o de repente tener ya en la biblioteca también sería importante el nombre de una empresa. Y esto nos va a ahorrar un tiempo para no estar de repente digitando todo este texto completo. Es decir, vamos a proceder a una abreviatura. Vamos al menú archivo, otra vez escogemos opciones, marcamos revisión, opciones de autocorrección y acá digito el nombre de una empresa. Por ejemplo, solamente voy a digitar DIST, D-I-S-T, y acá en COM voy a digitar el nombre completo, distribuidora, el nombre de la empresa. Ahora vamos a colocar acá un apellido, distribuidora Berríos, por ejemplo, SRL, su registro comercial. Usted podrá comprobar que he digitado una parte en tipo título y el resto lo estoy digitando en mayúsculas. Bien, distribuidora Berríos SRL. La abreviatura tenga presente que es DIS. Bueno, voy a agregarlo, voy a aceptarlo, voy a aceptar también y vamos a comprobar. Entonces digitamos igual como hace un momento hicimos la abreviatura, DIST, D-I-S-T. Al digitar D-I-S-T en minúsculas, ahora voy a pulsar la barra espaciadora y comprobamos cómo automáticamente tenemos el texto ya completo. Distribuidora Berríos, su registro comercial SRL. Bien, ahora tenga presente que lo que usted está agregando no solamente es para la hoja actual, es para cualquier hoja. Voy a insertar una hoja. Aquí tengo otras hojas que voy a explicarlo ya en otros videos. Terminando este video voy a explicar todo lo referente a números en sus diferentes comportamientos, contenidos. Bien, para continuar textos voy a hacer un clic derecho de mouse y escojo la opción insertar. Acá nos pregunta si quisiéramos tener una hoja, un gráfico, un entorno de macros. Vamos a aceptarlo porque lo que queremos es una hoja nueva. Entonces ya tenemos una hoja, en este caso la hoja 1 es una hoja que no tiene ningún contenido. Voy a ampliar esta presentación de nuestra hoja tabular y ahora voy a digitar lo mismo, es decir, DIST, D-I-S-T. Al pulsar la barra espaciadora entonces comprobamos que se ha corregido, se le está completando un texto y que está disponible en cualquier hoja. Es más, esto está disponible en cualquier archivo. Voy a hacer un clic derecho y escojo ahora Excel 2013. Estoy abriendo otro documento, otra nueva hoja, nuevo archivo. Específicamente se le conoce como libro. Cada entorno nuevo del Excel se denomina libro o también se le conoce como documento. Pero un término técnico es libro. Documento se le asocia al programa Word. Bien, jóvenes, vamos a confirmar esa acción que hemos realizado anteriormente. Es decir, vamos a agregar
Vamos a comprobar esta agregación que hicimos. Acuérdense que digitamos la palabra informática. Acá al pulsar Enter o simplemente la barra espaciadora podemos comprobar la asignación de la tilde. Después digitamos computación. Tenga presente que hay que digitar nuestro texto como está en nuestra biblioteca. Computación, también le asignamos el espacio. Y acá DIST, dist, espacio vacío, ya se completa los textos. Entonces, una vez agregado, se puede utilizar en diferentes hojas o en diferentes libros, que equivale a archivos en el programa Excel. Podríamos apagar nuestra computadora, podríamos reiniciarla, y siempre estas palabras entonces van a estar disponibles a partir del momento que usted vaya agregando palabras bajo el entorno. Tenga presente de archivo, opciones, escoger revisión y opciones de autocorrección. Bien, lo que voy a hacer ahora es, en opciones de autocorrección, digitar el nombre de una persona y aquí que tenga todos los datos completos, es decir, sus apellidos. Digitamos el nombre, por ejemplo, Diana, y acá vamos a digitar el nombre Diana, por ejemplo, su apellido Gamarra, y acá otro apellido Ramos. Voy a agregarlo, lo acepto, otra vez opción de autocorrección, y acá digitamos otro nombre, por ejemplo Rodrigo. Tenga presente que hace un momento se agregó ya esto como una abreviatura RO nada más, ahora lo vamos a comprobar, pero acá lo que queremos es completar todos sus datos. Rodrigo, aquí un apellido, vamos a colocar el apellido, por ejemplo Falcón, otro apellido Arenas, Rodrigo Falcón Arenas. Entonces aquí tenemos dos contenidos de Rodrigo. Rodrigo como un nombre para ejecutarlo como RO, y Rodrigo para ejecutarlo ya con datos completos, es decir, sus apellidos. Voy a agregarlo y voy a aceptarlo. Lo acepto. Vamos a comprobar entonces estos textos agregados. Vamos a probar con Diana. Si digito Diana, barra espaciadora o Enter, ya tenemos esta respuesta. Si digito RO, barra espaciadora, ya tenemos a Rodrigo. Si digito simplemente Rodrigo, barra espaciadora, tenemos sus apellidos Falcón Arenas. Entonces estamos comprobando la importancia, la utilidad de cómo usted podría agregar información, y eso es muy útil, ya sea para hacer un listado de nombre de empresas o hacer un listado de nombre de los trabajadores. Vamos a, para terminar esta acción de cómo digitar textos en Excel, vamos a explicar ahora el tema de agregar listas. Hace un momento marcamos archivo, escogimos opciones, y para buscar la corrección nos fuimos hacia la opción avanzadas. La opción estaba en revisión. En revisión teníamos que haber marcado opciones de autocorrección. Entonces ya hemos explicado en detalle cómo utilizar opciones de autocorrección. En todo caso, un comentario final. Si usted quisiera de repente, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos algo agregado, aquí también, y así tenemos nuestra lista. Entonces toda esta lista que estamos acá visualizando están agregadas. Por ejemplo, acá dice el texto hace referencia a circuito, aquí hace referencia a circunstancia, ya sea si estuviese mal digitado, acá lo va a corregir. Si escogemos eliminar, entonces esta palabra ya no está disponible para acciones de autocorrección. Entonces podemos escoger agregar
o reemplazar o simplemente eliminar. Ya voy a cancelarlo, en este caso no voy a eliminar nada. Vamos a la opción avanzadas y ahora nos ubicamos en opciones web, modificar listas personalizadas. Aquí he estado agregando algunos textos, nombre de distritos, voy a eliminar en todo caso. Y aquí tenemos nombre de empresas, también lo elimino o lo dejo en todo caso ahí que esté disponible. Tenga presente entonces estas palabras de nombre de empresas que están agregadas. El Excel por defecto, en todo caso voy a aceptar un momento. El Excel por defecto siempre, en cualquier versión, siempre tiene agregado los días de la semana. Por ejemplo acá lunes, al hacer un arrastre sostenido, ya tenemos nuestras copias respectivas, y esto es muy útil de repente para hacer un horario de lunes a sábado. Bueno, esto de repente lo elimino, o en todo caso si yo digitara aquí el texto, por ejemplo digitamos viernes, al hacer un arrastre sostenido hacia arriba genera los días anteriores a viernes, es decir, estamos haciendo la copia tal cual se ha digitado. Si hago un arrastre hacia la izquierda, comprobamos que indica jueves. Entonces, si arrastramos hacia la parte de abajo o arrastramos hacia la derecha, ¿qué está generando nuestra copia? Un avance. Genera el siguiente dato. En cambio, si hacemos un arrastre hacia la parte de arriba, como lo estoy volviendo a repetir acá, o si hacemos un arrastre hacia la izquierda, ¿qué está generando? Informaciones anteriores. Ya no las siguientes, sino las anteriores. Estamos, como se dice, retrocediendo datos que ya se han agregado previamente. Bien, así como tenemos días, vamos a borrar este rango. También podemos utilizar tranquilamente los meses. Por ejemplo, voy a digitar junio. Al pulsar Enter, hacemos nuestra copia como avance. Aquí lo comprobamos, o en todo caso, acá digito junio. Y ahora hacemos nuestra copia para tener las acciones anteriores, es decir, los meses de mayo, abril. Igual se repite si hacemos una copia hacia la izquierda. Bien, jóvenes, entonces estamos comprobando que existe ya agregado en su biblioteca de Excel, entonces, listas orientadas a números, específicamente de meses en sus literales, y números también específicamente en los días. Ahora, ¿por qué menciono números? Porque eso también, todo lo que hagamos en Excel está enumerado, tiene un orden enumerado. Ese es el orden básicamente que el Excel utiliza para una serie de datos, ya sea de tipo literales. Repetimos, si bien es cierto digitamos literales, pero el Excel asume eso internamente también como un número. Bien, nuestro objetivo, en todo caso, esas acciones que hago referencia lo vamos a demostrar posteriormente cuando expliquemos en el video todo lo referente a tipos de celda. Ahí vamos a comprobar lo que acabo de mencionar, que toda la información que nosotros digitemos en el Excel está debidamente enumerada, ya sea de tipo texto propiamente, ¿no? Que es nuestro objetivo en estos momentos explicar en detalle. Bien, jóvenes, vamos a continuar ahora explicando lo que hace un momento hacíamos referencia, que el Excel tiene información agregada como lista en el caso de los días de la semana y los meses del año. En este caso vamos a agregar nombres de personas, por ejemplo. Voy a digitar acá un nombre. Digitamos, por ejemplo, el nombre Edgar. Edgar Ramos. Y acá otro apellido, Gamarra. Voy a pulsar Enter y acá digito otro nombre. Vamos a digitar, por ejemplo, Rosemary. Acá el apellido Ríos Flores.
Pulso Enter. En todo caso también podríamos colocar coma y seguir digitando, en este caso hacia la derecha. Pero por el tema de espacio yo estoy haciéndolo pulsando Enter. Voy a digitar otro nombre más. Tenga presente que nuestro primer dato ha sido el nombre Edgar Ramos y el apellido Gamarra. Eso es muy importante, tener referente de los nombres que estamos digitando. Acá repetimos el otro dato: Rosemary Ríos Flores. Bien, vamos a digitar otros nombres. Por ejemplo, digitamos el nombre Hugo, su apellido, vamos a colocarle Gómez, Castillo, y para finalizar digitamos otro nombre, por ejemplo aquí Andrea Jaramillo Pardo. Muy bien, entonces tenemos 4 nombres completos. Los dos últimos han sido Hugo, Gómez. Aquí hay un error, ahora lo vamos a corregir. Castillo. Es importante también la corrección, porque tenga presente que así va a generarse nuestra lista. Y el otro dato que hemos agregado ha sido a Andrea, su apellido Jaramillo, y el otro apellido que le hemos asignado ha sido Pardo. En todo caso tenemos tiempo acá de hacer correcciones antes de agregar. Por ejemplo, a Andrea le voy a quitar este apellido Jaramillo y le voy a asignar otro apellido. Su apellido que sea, por ejemplo, Aguirre. En el caso, entonces estoy reemplazando el apellido Jaramillo por el apellido Aguirre. Otro dato a reemplazar sería el nombre de Edgar. Vamos a colocar acá otro nombre. En vez de Edgar vamos a colocar el nombre, por ejemplo, vamos a colocar acá Ramiro. Entonces estoy reemplazando el nombre de Edgar por Ramiro. Ramiro Ramos Gamarra. Y así podríamos hacer una serie de cambios. Bueno, en todo caso, nuestro último cambio sería reemplazar este apellido Ramos. Vamos a borrar este apellido. Vamos a asignarle ahora otro apellido. El apellido sería Hugo, pero en este caso sin H. Ramiro Hugo Gamarra. Bien, jóvenes, voy a agregarlo y lo voy a aceptar. Bueno, confirmamos aceptándolo. Lo podemos ejecutar ahora en esta hoja o en cualquier hoja, repito, o en cualquier libro. Tenga presente que esta hoja lo hemos insertado y acá vamos a confirmar este proceso. Nuestro primer nombre ha sido Ramiro Hugo y su apellido Gamarra. Bien, al pulsar Enter podríamos tranquilamente hacer un arrastre de mouse y tenemos los otros datos como Rosemary Ríos Flores, Hugo Gómez Castillo y Andrea Aguirre Pardo. Podemos pasar la corrección ortográfica, es decir, pulsar F7 o en todo caso revisar ortografía. Y acá hace referencia que es correcto lo que hemos digitado. En todo caso, el nombre de Rosemary no lo tiene. En este caso está bien digitado, lo vamos a omitir. Ríos sí no hace una corrección, faltó la tilde, entonces lo voy a, en este caso, a cambiar. Listo, entonces al momento de agregar he cometido un error, Ríos. ¿Cómo se puede corregir esto? Tenga presente que nosotros ahora quisiéramos tener otra lista. En este caso voy a empezar digitando el último nombre, Andrea Aguirre
Pardo. Aquí vamos a comprobar que la corrección ortográfica que lo ha realizado, vamos a hacer un arrastre de mouse, de repente, como le decía, antecediendo o haciendo nuestro arrastre de mouse para hacer el siguiente, o en todo caso nuestro arrastre de mouse, vamos a ampliar acá las columnas, ya, bien, hasta ahí entonces estamos haciendo las copias, repetimos, para obtener un avance, es decir, antes de Andrea ha sido Ramiro, ha sido el dato Rosemary y ha sido el dato Ramiro propiamente. Y así podríamos generar nuestras copias. Voy a borrar. O en todo caso, antes de borrar, tenga presente que no corrigió Ríos. Ríos ha sido la corrección en forma mecánica, no ha sido automatizado. Entonces nuestro objetivo es que estos datos sean automatizados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otra vez archivo, opciones. Dentro de opciones voy a avanzadas y escogemos ahora modificar listas. Aquí voy a corregir entonces Rosemary Ríos. Ríos lleva tilde en la letra I. Entonces le asigno entonces la tilde. Lo voy a nuevamente agregar. Lo aceptamos y ahora comprobamos. Voy a escribir, en este caso voy a empezar en nuestra lista por el nombre de Hugo. Hugo Gómez Castillo. Al pulsar Enter, al hacer nuestro arrastre de mouse, vamos a tener el resto de la lista, aunque se está repitiendo, pero estamos comprobando que sí se ha hecho la corrección. Acá tenemos a Rosemary Ríos Flores. Es más, nosotros podemos regresar a nuestro entorno de origen. Estábamos, tenga presente, revisando. Esta fue nuestra hoja de origen. Aquí empezamos nuestra explicación, cómo digitar textos en el entorno de Excel. Bien, jóvenes, para terminar esta lista y comprobar que se puede utilizar en diferentes hojas o diferentes libros, voy a digitar otra vez el nombre Ramiro, o podríamos digitar cualquiera de los nombres. Vamos a digitar, por ejemplo, Rosemary. Acuérdense que a Rosemary le hemos hecho una corrección. Ríos, en este caso con su tilde respectiva. Flores. Al pulsar Enter haremos una copia. Y acá comprobamos a Hugo, a Andrea, a Ramiro y otra vez Rosemary, que se está repitiendo en este caso. Bien, estamos entonces demostrando la importancia de agregar información en el aspecto de tildes, como fue informática, computación o el nombre de esta empresa, distribuidora Berríos, o la importancia también de crear nuestras listas. Habíamos comentado, así como tenemos listas para días o meses, días de la semana o meses del año, también tranquilamente podemos agregar nombres de personas para hacer una lista del personal de una empresa rápidamente, sin necesidad de estar digitando nombres. Es importante por eso agregar esa información a nuestra lista. Otro dato adicional también sería, por ejemplo, agregar nombre de empresas. Es decir, ya tendríamos nuestra agenda con todos los clientes que están, claro, previamente agregados al entorno de archivo, opciones, dentro de opciones avanzadas, y escoger la opción modificar listas personalizadas. También hemos hecho referencia a revisión, opciones de autocorrección. Y también hicimos referencia a las correcciones de tildes, a cómo anular la fórmula. Bien, hemos explicado, jóvenes, en detalle todo lo referente
a la digitación de textos utilizando el entorno de nuestro programa Excel. El siguiente video que vamos a explicar va a ser todo lo referente a números. De esta forma entonces finalizo la explicación de cómo digitar textos en el programa Excel.